Saludos y bienvenidos a este espacio en el cual vamos a compartir un tema concerniente a los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Vamos a comprender qué es lo que contiene cada uno de ellos, la importancia, sobre todo los aspectos más destacados y cómo a la vez nosotros debemos llevar a cabo una lectura responsable de todos y cada uno de ellos. Para empezar, vamos a ponernos en la presencia del Señor Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y amado Señor, te agradecemos por la vida, por las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Encomendamos en tus benditas manos este aprendizaje, esta reflexión, todo lo que nos acerca a ti. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestros sacerdotes, a la iglesia. Envía tu Santo Espíritu, Señor, te suplicamos, para que todos y cada uno de nosotros podamos crecer en gracia y sabiduría. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los 4 evangelios, como ya lo tenemos muy en claro hasta ahora, son el compendio de todo aquello que hizo nuestro Señor Jesús, lo que hizo, lo que dijo, todo lo que nos dejó enseñando. Los 4 evangelios son, como ya todos sabemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la anterior ocasión habíamos aprendido una pequeña clasificación, que eran los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y aparte teníamos el evangelio según San Juan, clasificados de esa pequeña manera debido a su contenido. Pero en esta ocasión vamos a aprender de una manera un poco más profunda ciertas particularidades que cada uno de los 4 evangelios tiene. Para empezar, tenemos el evangelio según San Mateo, que es denominado el evangelio del catequista, debido a su contenido. Contenido que está estructurado de la siguiente manera. Está constituido por 5 elementos o discursos. Para empezar está el discurso, o mejor dicho, las enseñanzas que nuestro Señor Jesús da en la montaña, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Todos recordaremos cuando Jesús dice las bienaventuranzas y otras enseñanzas más. Después tenemos el discurso misionero. Misionero debido a que en ese momento nuestro Señor Jesús enseña a los discípulos cómo tiene que ser la misión, cómo deben llevar a cabo esa labor para evangelizar a todas las gentes. Después tenemos el discurso en parábolas, como su nombre lo indica, las enseñanzas a través de narraciones que daba nuestro Señor Jesús. Tenemos también un discurso eclesiástico que se refiere a cómo debe ser la actitud de la comunidad, el apoyo, la corrección fraterna y todo lo demás. Y por último está el discurso que se denomina escatológico. La palabra escatológico hace referencia a los últimos tiempos, cuando Jesucristo da enseñanzas acerca de todo eso. Hay que tener muy en claro que el Evangelio según San Mateo, cuando fue escrito, tenía como principales destinatarios aquellos cristianos que venían del judaísmo, es decir, aquellos que vivían bajo la ley judía, pero que al escuchar las enseñanzas de Cristo Jesús abrazaban el Evangelio. Es decir, personas que ya tenían muy en claro cómo era la cultura, cómo era la ley y todo lo concerniente a los judíos. Dicho esto, entonces, hay que tener muy en claro que el Evangelio según San Mateo tiene como objetivo acentuar en cómo tiene que ser el comportamiento de las comunidades. Como lo decía en un principio, el Evangelio del catequista, de aquel que toma la iniciativa de ayudar a los demás a crecer en la fe, lo que es un catequista como tal. Bien, el siguiente evangelio es el evangelio según San Marcos, que es denominado el evangelio del discípulo, porque en este evangelio vamos a aprender cómo tiene que ser la actitud de aquel que ha aceptado el seguimiento a Cristo Jesús. Un dato interesante es que el evangelio según San Marcos es el más corto y a la vez es el evangelio más recomendado para poder iniciar con la lectura del Nuevo Testamento. Tiene 16 capítulos y a la vez es el evangelio más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Eso tiene que quedarnos muy en claro. Marcos escribe su evangelio teniendo como principales destinatarios a aquellos cristianos que han venido del paganismo, es decir, que no conocían absolutamente nada de los judíos, de las costumbres de esa religión judía, obviamente. A ellos escribe como principales destinatarios Marcos. El contenido del evangelio según San Marcos podemos dividirlo en 3 partes. La primera, que va desde el capítulo 1, versículo 1,
en adelante hasta terminar gran parte del capítulo 7. Entonces encontramos ahí el inicio, el resumen del Evangelio, de qué se trata, en el cual se destaca varios aspectos. Primero, que Jesús nuestro Señor es el Mesías prometido. No hay nadie más fuera de él. Y también, como Jesús es el Mesías, se hace una profunda revelación de él. Jesús ya se da a conocer como el Hijo de Dios. En el capítulo 8, versículo 29, encontramos la segunda parte de gran relevancia, porque obviamente hay varios tipos de clasificación según el criterio, pero para de una forma más resumida decirlo, tenemos estos tres aspectos. Bien, retomando, el segundo punto es en el capítulo 8, versículo 29, cuando San Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclama: tú eres el Cristo. Cuando le pregunta Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Recordemos ese momento muy importante. Y ahí también podemos destacar, después de ese acontecimiento, otros sucesos de gran relevancia, como cuando Jesús calma la tempestad, como cuando expulsa a los espíritus inmundos, los cuales le obedecen porque es el Hijo de Dios. También vemos la multiplicación de los panes. En resumen, todos esos signos dan a conocer que Jesús es el Mesías tan esperado por todo el pueblo. Y la tercera parte, que va en el capítulo 15, versículo 39, cuando después de que Jesús muere en la cruz, el centurión proclama: en verdad, este era Hijo de Dios. Se acentúa, se ratifica la naturaleza divina, mesiánica de Cristo Jesús. Aquel que tenía que atravesar un gran sufrimiento, morir en la cruz, pero al final resucitar. Y ese es el sentido de todo este evangelio. La resurrección, por tanto, da significado, da sentido a todo lo que tenía que acontecer hasta ese momento. Jesús, en resumen entonces, se da a conocer como Mesías. Después de que se da a conocer como Mesías, hace signos muy visibles y palpables. Y por último, muere en la cruz, pero al final resucita, dando a conocer que con el poder de Dios, porque obviamente Él es Dios, el Hijo de Dios, vino con ese propósito, para darnos la vida. Tomo las palabras de San Pablo en una de sus cartas cuando dice: si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Tenemos después el Evangelio según San Lucas, que es denominado como el Evangelio de la Misericordia. Ya vamos a saber por qué. El Evangelio según San Lucas tiene como principales destinatarios aquellos cristianos que, de igual manera como en el caso anterior, vienen de origen pagano, es decir, que no conocen absolutamente nada de la realidad del pueblo. Una manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta de ello es que en evangelios como este podemos encontrar datos que el autor agrega. Por ejemplo, cuando habla de que los fariseos le reclamaban a Jesús de que por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Entonces es como que abre un pequeño paréntesis en la narración y dice: es que los judíos no comen sin antes haberse lavado las manos hasta el codo. Es decir, da una serie de datos relacionados a la cultura y a las costumbres y leyes del judaísmo, porque los destinatarios son personas que no conocían nada de las costumbres judías. Pues bien, avanzando. También cabe destacar que los destinatarios del Evangelio de según San Lucas son los helenistas no romanos. Ahora, ¿qué es eso del helenismo? Los helenistas. Helenistas corresponde a aquellos que vienen de la cultura griega, de los griegos. Desde que hace muchísimos años antes de Cristo, Alejandro Magno extendió su conquista, extendió su imperio por todo el mundo conocido. Entonces se refiere a los de la cultura griega. De ahí hablemos también de los famosos filósofos que tenían esa ideología, ¿no es cierto? Pues bien, avanzando entonces, en el Evangelio según San Lucas podemos encontrar varios aspectos, así como encontramos aspectos de gran importancia en los anteriores evangelios. Y en este caso son los siguientes. Primero, destaca el nacimiento y la infancia de Jesús. También destaca a la Virgen María. Es el evangelio por excelencia que habla de María Santísima. Destaca, como decía hace un momento, que es el evangelio de la misericordia. Destaca, por tanto, la misericordia como tal. Podemos encontrar estos ejemplos en la parábola del Padre Misericordioso, o también llamada del Hijo Pródigo. También en la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida. En resumen, todo un montón de enseñanzas que a nosotros nos exhortan a creer en Dios, pero dejar de creer al estilo judío, que lo consideraba un Dios castigador o un Dios despiadado en muchas ocasiones, sino que Jesús presenta al Padre Celestial
como lo que es un Padre misericordioso. También encontramos la historia de Zaqueo. Recordarán Zaqueo, que estaba trepado en el árbol y cómo le acoge a Jesús en su casa y tiene la misericordia de Dios en su corazón, que lo impulsa a dejar todas las riquezas, darlas a los pobres y así poder, pues, aceptar el llamado de Cristo Jesús a hacer las cosas bien. Siguiente punto. Este evangelio también habla de la oración. Jesús nos enseña a orar. Después destaca otro punto importante, que es la salvación. La salvación que es no solo para unos cuantos, sino para todos nosotros. Habla también del peligro de las riquezas y también de la importancia de las escrituras. Importancia de las sagradas escrituras para tenerlas muy en claro y muy presente. Pero recordemos que Jesús vino a perfeccionar la ley, perdón, vino a perfeccionar la ley antigua, una ley judía que estaba llena de sentencias de muerte, machismo y cosas muy equivocadas. Jesús vino y corrigió todo eso, perfeccionó la ley. Se hace también hincapié en todo eso. Después tenemos el Evangelio según San Juan, que es denominado como el Evangelio del teólogo. Como ya había mencionado en la anterior ocasión, en el anterior espacio que compartimos, de que el Evangelio según San Juan es aquel Evangelio que se remonta a los orígenes divinos de Jesús, como el vuelo alto del águila, ya que la vez anterior hablamos de los símbolos, ¿no es cierto? Pues bien, vamos a hablar ahora de los destinatarios. El Evangelio según San Juan, el Evangelio del teólogo, tiene como principales destinatarios aquellos cristianos que han venido de la gentilidad o del paganismo antes mencionado. La gentilidad se refiere pues a aquellas personas que no conocían a Cristo Jesús, como lo que dije antes, los paganos. Recordemos que San Pablo también es llamado el apóstol de los gentiles, porque él fue a predicar en aquellos lugares, en aquellos rincones del mundo conocido, en donde Jesús ni siquiera se lo conocía, ni siquiera se conocía, es más, la cultura judía. Pues bien, a ellos tiene como principales destinatarios San Juan. Entonces el contenido de este evangelio está estructurado de la siguiente forma. Primero está el prólogo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Después tenemos el libro de los signos, en el capítulo 1 hasta el capítulo 12. ¿Por qué dice de los signos? Porque en ese espacio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, encontramos cómo Jesús va llevando a cabo varios signos que ratifican su naturaleza divina, mesiánica. Tercer punto, tenemos el libro de la gloria, capítulos 13 hasta el capítulo 20. El libro de la gloria hace hincapié ya a la naturaleza de Jesús, glorioso Hijo de Dios. Y por último tenemos el epílogo en el capítulo 21, que es ya las conclusiones del Evangelio. Entre esos aspectos hay una parte que me llama mucho la atención, cuando dice el autor: estos y otros muchos signos hizo nuestro Señor Jesús cuando estaba en medio de nosotros, que no están escritos en este libro, porque si se escribieran, se detallaran todos, ni siquiera todas las bibliotecas del mundo podrían ser suficientes para abastecer tanto. En este espacio, en el epílogo, también encontramos cómo Jesús ratifica la fe de Pedro, el cual le había negado 3 veces. Cuando ya después de la resurrección, entonces Jesús se encuentra con ellos, se dirige a Pedro y hace que él ratifique el compromiso con la dirección de la iglesia, como cabeza visible de la iglesia. Cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y lo hace 3 veces. Porque recordemos que 3 veces le había negado. Entonces 3 veces ratifica ya su compromiso, después de arrepentirse de ese pecado que cometió, ¿no es cierto? Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Es decir, Jesús ya le encarga el liderazgo de la comunidad naciente del cristianismo. Retomando un poquito el tercer punto, el libro de la gloria que había mencionado en los capítulos 13 y 20, o sea, se les llama como el libro de la gloria porque todos recordemos que es un solo libro, el Evangelio según San Juan, pero se les llama así ese espacio. De la gloria también porque ahí es cuando Jesucristo por fin resucita después de cumplir su misión, como ya lo expliqué también, que es el caso del Evangelio según San Marcos, muy idéntico en ese punto. Pues bien, hay que destacar varios aspectos en el Evangelio según San Juan. Se repite mucho la palabra yo soy. No sé si les viene algo a la mente en este punto. Un momento del Antiguo Testamento en el cual se menciona esa palabra, yo soy. Recordemos cuando Moisés es llamado por Dios a través de la zarza, mejor dicho, cuando Dios habló a través de la zarza ardiente.
y se le presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, cuando Moisés le preguntó su nombre. En la Biblia, el título de yo soy hace hincapié a la naturaleza de Dios Todopoderoso. Entonces, en este evangelio, como es muy teológico, habla de la naturaleza divina de Jesús, pues en el primer capítulo, cuando hablamos del prólogo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 18, se habla ya de la naturaleza divina de Jesús, cuando dice: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero vino al mundo. Pues bien, entonces, a lo largo y ancho del Evangelio según San Juan encontramos lo siguiente: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que en conclusión, del Evangelio según San Juan es muy teológico y habla de la naturaleza divina de Jesús. Y por último tenemos a los Hechos de los Apóstoles. Es denominado como el Evangelio de la Iglesia, porque en los Hechos de los Apóstoles se narra, como su nombre lo indica, los hechos de aquellas personas que fueron los primeros líderes de la comunidad cristiana naciente en aquel tiempo. Este libro está estructurado de 4 elementos principales. El primero, tenemos la historia de lo que ocurre en el día de Pentecostés, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Segundo punto, tenemos las primeras comunidades, Hechos 2:42. Habla de cómo se comportaban entre ellos. Entre otros aspectos de relevancia, hablaba lo siguiente: de que ponían todos sus bienes en común y todos se ayudaban entre todos. Es decir, era una comunidad auténtica, en todo el sentido de la palabra, una comunidad de hermandad y amor. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículos 42 al 47. Después encontramos como tercer punto relevante de los Hechos de los Apóstoles la autoridad de Pedro y Juan. En el capítulo 3 hasta el capítulo 8 se habla de cómo ellos toman el liderazgo. Y hay un punto muy importante que a mí me llama muchísimo la atención. Cuando surgen ciertas dificultades con respecto a la teología de la iglesia naciente y quieren buscar una solución, es cuando se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia. Eso tengámoslo en claro. Si alguien les pregunta, o para saber, obviamente, cuándo fue o cuál fue, mejor dicho, el primer concilio de la iglesia, es el concilio de Jerusalén. Entonces hay un momento en el cual toda la comunidad estaba hablando, uno gritaba más que el otro, de que no debe ser así, no debemos hacer esto. Entonces hay un punto en el que dice que todos guardaron silencio porque iba a hablar Pedro, y todos respetaron su autoridad. Ahí está un fundamento también de la Iglesia Católica. Uno de los fundamentos por excelencia del papado, del primado de Pedro. Y por último tenemos como el protagonista en el cuarto punto, o mejor dicho, cuarto elemento de los Hechos de los Apóstoles, a San Pablo, ya que desde el capítulo 9 hasta el final de todos los Hechos de los Apóstoles se narra ya las hazañas, los acontecimientos que transcurrieron en la vida de San Pablo, en su predicación, en su evangelización. Bien, dicho esto, entonces, en conclusión de los Hechos de los Apóstoles, es un libro muy informativo, muy práctico para que nosotros aprendamos cómo eran las primeras comunidades, y sobre todo en el caso de San Pablo, cómo a pesar de ser perseguido, de ser arrestado, de ser azotado, de ser despreciado, tantas cosas que le ocurrieron, él nunca dejó a un lado la fe, él nunca rechazó, nunca renunció al amor a Dios. Así que ese es un gran ejemplo a seguir. Pues bien, dicho esto, y habiendo compartido el tema en cuestión, voy a compartir con ustedes las preguntas que van a compartir, o mejor dicho, que van a desarrollar en su casa. Primero, ¿quiénes son los destinatarios de cada uno de los 4 evangelios? Lo que ya hablamos, ¿no? Segunda pregunta, ¿cuál es el evangelio que destaca la misericordia? Tercera pregunta, ¿qué evangelio es el más corto, más antiguo y el más recomendado para iniciar la lectura del Nuevo Testamento? Cuarto, ¿qué evangelio narra con más detalle a la Virgen María? Y quinto, ¿qué libro es conocido como el Evangelio de la Iglesia? Estas 5 preguntas las vas a desarrollar en tu hogar con los 5 sentidos. Te recomiendo que revises bien el video porque todas las respuestas están bien detalladas. Y que no solo desarrolles las preguntas como una tarea que cumplir, sino que las aprendas porque son elementos de gran importancia para
por así decirlo, como cultura general en un cristiano. Bien, dicho eso, vamos a despedirnos haciendo la oración final. De mi parte, deseándoles que Dios les bendiga mucho, les ilumine para poder aprender y poner en práctica todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Todopoderoso, cómo no agradecerte por esta nueva oportunidad de vida. Líbranos de la muerte, del pecado, líbranos de tantos peligros, Señor, de este virus, pero sobre todo del pecado y la maldad. Ayúdanos a hacer las cosas bien y en tus benditas manos entregamos nuestros sentidos, nuestra familia, todo cuanto somos, cuanto tenemos, cuanto nos has dado. Bendito sea tu santo nombre, Señor. María Santísima, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.